Gampopa, el maestro espiritual. Aunque tengamos la excelente base de trabajo, la preciosa vida humana, si no somos animados por maestros espirituales, nos será muy difícil seguir el sendero de la iluminación. Por el poder de las propensiones habituales no virtuosas, de vidas previas y de la fuerza de las tendencias habituales. Por lo tanto, es necesario atender a maestros espirituales. Hay 3 razones que explican por qué debemos atender a un maestro espiritual: escritura, lógica y símil. Escritura. En la perfección condensada de la sabiduría sútrica, el noble discípulo que tiene respeto por el lama debiera siempre atender al sabio lama, porque se reciben buenas cualidades de él. En las 8000 versos perfectos de la sabiduría sútrica, desde el comienzo, un Bodhisattva Mahasattva que desea alcanzar la perfecta, completa e insuperable iluminación debería encontrar, atender y respetar a los maestros espirituales. Lógica. Aquel que desea lograr el estado omnisciente debiera atender a un maestro espiritual, ya que no sabe cómo acumular mérito o cómo purificar los oscurecimientos. La ilustración positiva de esto son los Budas de los 3 tiempos. Por otra parte, están los realizados solitarios. Para explicar, lograr la completa y perfecta budeidad requiere la unión de todas las acumulaciones, incluyendo el mérito y la sabiduría primordial. El medio para lograrlo depende del maestro espiritual. Todos los oscurecimientos, incluyendo las emociones aflictivas y los oscurecimientos sutiles que obstruyen la iluminación, deben ser purificados. Los métodos para abandonar estos oscurecimientos también dependen del maestro espiritual. Símil. Un maestro espiritual es como el guía cuando se viaja a un lugar desconocido, como una escolta cuando se va a lugares peligrosos y como un botero cuando se cruza un gran río. Explicación del primer ejemplo. Cuando se viaja a un lugar desconocido, sin un guía, hay peligro de equivocarse en el sendero, perderlo o desviarse de él. Cuando se sigue a un buen guía, entonces no habrá peligro de equivocarse, perderse o desviarse del sendero. Alcanzaremos nuestro destino sin malgastar un paso. De forma similar, al entrar en el sendero de la insuperable iluminación por el camino de la budeidad, sin un maestro espiritual Mahayana como guía, existe el peligro de perderse en el sendero no budista, confundirlo con el de los oyentes o desviarse al de los realizadores solitarios. Por el contrario, al seguir la guía del maestro espiritual, sin errar el sendero, sin perderlo ni desviarse de él, podemos llegar a la ciudad de la omnisciencia. Se dice en la historia de la vida de Sri Sambhava: el maestro espiritual es como un guía que nos conduce en el sendero de la perfección. El segundo símil es acerca de un lugar peligroso que contiene la amenaza de ladrones, bestias salvajes, etc. Cuando nos dirigimos a tales lugares sin escolta, la vida, el cuerpo y el patrimonio peligran. Con la escolta apropiada, podemos arribar a destino sin peligro. Asimismo, al entrar en el sendero de la iluminación y aspirar a la ciudad de la omnisciencia,
reuniendo las grandes acumulaciones de mérito y de sabiduría primordial, sin un maestro espiritual como escolta, hay peligro de perder la vida, de las condiciones favorables y el patrimonio. Pensamientos discursivos internos, emociones aflictivas, maras externos, malos espíritus, todos nos pueden atacar. Se dice, cuando la multitud de las emociones aflictivas tiene la oportunidad, robarán todas sus virtudes y hasta tomarán su vida si las condiciones lo permiten. Sin embargo, si no se separa del maestro espiritual, que es como una escolta, se aproximará a la ciudad de la omnisciencia, sin perder su patrimonio de virtud o su vida de condiciones favorables. Así, en la historia de la vida de Shisambhava se dice: todos los méritos de los bodhisattvas serán protegidos por el maestro espiritual. La historia de la vida de Upashika Akala dice: cada maestro espiritual es como una escolta que lo lleva al estado de omnisciencia. El tercer símil: cuando se cruza un gran río en un bote sin botero, no llegará al otro lado porque el bote se hundirá o será llevado por la corriente del río. Gracias a los esfuerzos de un botero, podrá cruzar al otro lado. Asimismo, al cruzar el océano del samsara, sin un maestro espiritual que actúe como botero, aunque entre en el bote del sagrado Dharma, será llevado por la corriente del samsara o se hundirá en ella. Se dice, el bote no lo llevará al otro lado del río sin un botero. Aunque tenga cualidades completas, usted no se liberará del samsara sin un lama. Por lo tanto, si usted atiende a un maestro espiritual que es como un botero, usted alcanzará la orilla seca del nirvana, al otro lado del océano del samsara. Así entonces se debe atender a maestros espirituales que son como guías, escoltas o boteros. Clasificación. Hay 4 clasificaciones de maestros espirituales: el maestro espiritual ordinario, el maestro espiritual bodhisattva que ha alcanzado ciertos bhumis, el maestro espiritual Nirmanakaya y el maestro espiritual Sambhogakaya. Estos 4 tipos están relacionados con la realización espiritual del individuo. Cuando se es ordinario o está recién comenzando, no se puede atender a los budas o bodhisattvas que han obtenido altos niveles como maestros espirituales. Así entonces se atiende a un maestro espiritual ordinario. Cuando se purifican un poco más los oscurecimientos kármicos, se puede atender a un bodhisattva como maestro espiritual que ha obtenido niveles más elevados. Después que se ha logrado el gran sendero de la acumulación, se puede atender a un maestro espiritual Nirmanakaya. Cuando se obtiene el nivel de bodhisattva, se puede atender a un maestro espiritual Sambhogakaya. De estos 4, ¿cuál es el mayor benefactor? Cuando estamos en la oscuridad del karma de las emociones aflictivas, no tenemos la oportunidad de mirar siquiera la cara de un maestro espiritual superior. Entonces, ¿cómo atender a uno? Encontrando maestros espirituales ordinarios, recibiendo la luz de sus enseñanzas y haciéndola brillar en el sendero. Se obtendrá la oportunidad de ver maestros espirituales superiores. Así pues, el benefactor más grande para nosotros es el maestro espiritual ordinario.
Características de cada clasificación. Los maestros espirituales Sambhogakaya y Nirmanakaya. Habiendo purificado los dos oscurecimientos, Buda representa la perfección de las purificaciones. En posesión de las dos sabidurías omniscientes, el Buda personifica la perfección de la sabiduría primordial. Nota al margen. Los maestros espirituales Nirmanakaya y Sambhogakaya son analizados conjuntamente, ya que ambos son Budas. Los maestros espirituales Bodhisattvas, ya que han obtenido elevados niveles del primero al 10º Bhumi, ellos poseen cantidades variables de sabiduría y purificación. En particular, los bodhisattvas que han obtenido niveles sobre el 8º Bhumi poseen 10 poderes para beneficiar a otros seres. El poder sobre la vida, la mente, la provisión de necesidades, causa o acción, nacimiento, intención, aspiración, milagros, sabiduría consciente y dharma. Poder sobre la vida significa que se puede vivir tanto como se desee. Poder sobre la mente significa que se puede mantener la concentración meditativa tanto como se desee. Poder sobre provisiones necesarias significa que se dispone de recursos ilimitados para proveer a los seres sensibles. Poder sobre el karma significa que se pueden cambiar los efectos del karma de una vida particular a otra esfera, mundo, reino o nacimiento. Poder sobre el nacimiento significa que se puede mantener la concentración meditativa y si naces en el mundo del deseo, no será afectado por sus faltas. Poder sobre las intenciones significa que se puede cambiar lo que sea, transformar en tierra, agua, fuego, etc. Poder sobre las oraciones de aspiración significa que si se aspira a beneficiar en forma perfecta a sí mismo y a los demás, esto será logrado. Poder sobre los milagros significa que se puede manifestar de innumerables maneras para causar el interés de los seres en el sendero espiritual. Poder sobre la sabiduría consciente significa que se ha perfeccionado la comprensión de los fenómenos, su significado, la definición de las palabras y la confianza. Poder sobre el Dharma significa que en un instante los bodhisattvas pueden satisfacer a todos los seres sensibles de acuerdo a sus disposiciones y en sus diferentes idiomas, a través de palabras y agrupaciones de letras basadas en los distintos tipos de sutras y demás. Los maestros espirituales ordinarios. Hay 3 tipos: aquellos que poseen 8, 4 y 2 cualidades. Refiriéndose al primero, Bodhisattva Bhumis dice: se debe comprender que un bodhisattva que posee 8 cualidades es un maestro espiritual perfecto. ¿Cuáles son las 8? Aquel que posee la ética moral de un bodhisattva. Es erudito en las enseñanzas del bodhisattva. Posee realización, compasión y bondad, temeridad, paciencia, una mente infatigable y es experto en la expresión verbal. El segundo tipo es descrito en el ornamento del Sutra Mahayana. En posesión de una gran erudición y dispersando la duda, cualquier cosa que dice es aceptable, distinguiendo las 2 realidades.
Este es un maestro espiritual bodhisattva perfecto. En posesión de una gran erudición, se refiere a ser capaz de otorgar extensas enseñanzas debido a una vasta sabiduría. El maestro espiritual puede dispersar la duda, ya que tiene una profunda conciencia discriminativa. Sus palabras son aceptables porque su acción es pura virtud. Él explica las características primarias de las emociones aflictivas y de su purificación. El tercer tipo es retratado en Una guía en el camino del Bodhisattva. Un maestro espiritual es siempre un experto en las enseñanzas Mahayana. No abandonará los votos del Bodhisattva aun a riesgo de perder su propia vida. En otras palabras, un maestro espiritual es un erudito en el vehículo Mahayana y mantiene los votos del Bodhisattva. Método. Cuando se encuentra este tipo de maestro espiritual auténtico, hay 3 formas de atenderlo. Estas son: atenderlo a través del respeto y el servicio, atenderlo a través de la devoción y reverencia, y atenderlo a través de la práctica y la persistencia en las enseñanzas. Respeto y servicio. La primera tiene 2 subdivisiones. Atenderlo a través del respeto significa hacer postraciones, poniéndose de pie rápidamente, haciendo reverencias, caminando a su alrededor, expresándose con un sentimiento de cercanía en el momento correcto, mirándolo una y otra vez sin saciarse, etc. El ejemplo es la forma como Sudana, el hijo de un mercader, atendía a sus maestros espirituales. Plantando el noble tallo sútrico, dice: no se debe nunca sentir satisfecho de mirar al maestro espiritual porque es difícil ver a maestros espirituales. Es inusual que aparezcan en la tierra y son difícil de encontrar. Atender al maestro espiritual a través del servicio significa ofrecerle alimento dármico, vestimenta, ropa de cama, asientos, medicinas y todo tipo de cosas necesarias, aun a riesgo de perder el propio cuerpo y la vida. El ejemplo es la forma como Sada Prarudita atendía a los maestros espirituales. Estipulado en la historia de la vida de Shisambhava, la iluminación de un Buda se logrará a través del servicio a los maestros espirituales. Devoción y reverencia. Atenderlo a través de devoción y reverencia significa que se debe mirar al maestro espiritual como a un Buda. No se debe desobedecer sus enseñanzas. Se debe desarrollar devoción, respeto y una mente clara. El ejemplo es la forma en que Naropa atendía a sus maestros espirituales. La Madre del Victorioso de Sabiduría Perfecta dice: debe reverenciar persistente y constantemente a los maestros espirituales. Sea muy generoso con ellos y trátelos con mucho aprecio. Más aún, se debe evitar la visión incorrecta hacia las acciones hábiles de los maestros espirituales. En vez de eso, se debe respetarlos enormemente. Como ejemplo, refiéranse a la historia de la vida del rey Anala. Práctica y persistencia. Atenderlo a través de la práctica y persistencia en las enseñanzas significa verdaderamente integrar y practicar las enseñanzas del maestro espiritual, escuchando,
contemplando y meditando en forma constante sobre estas. Esto alegrará al maestro espiritual. El ornamento del Sutra Mahayana dice: atender al maestro espiritual significa practicar lo que se ha enseñado. Por esto, él estará plenamente complacido. Se alcanzará la budeidad cuando el maestro espiritual esté satisfecho, tal como en la historia de la vida de Shisambhava se dice: cuando se complace al maestro espiritual, se obtiene la iluminación de todos los Budas. Hay 3 pasos para recibir las enseñanzas de un maestro espiritual: preparación, las enseñanzas propiamente tal y la consecuencia. En primer lugar, preparación significa recibir las enseñanzas con la bodhicitta, la mente de iluminación. Mientras se reciben las enseñanzas, usted debería considerarse como el paciente, el Dharma como la medicina y el maestro espiritual como el médico. Escuchando y practicando firmemente el Dharma, este debería ser considerado como la recuperación de la enfermedad. Como consecuencia, las faltas de ser como una olla dada la vuelta, una que gotea o una que contiene veneno, pueden ser evitadas. Beneficios. Los efectos benéficos de atender a un maestro espiritual se mencionan en la historia de la vida de Shisambhava. Noble familia. Un bodhisattva que está bien cuidado por maestros espirituales no caerá en los reinos inferiores. Un bodhisattva que está escoltado por maestros espirituales no caerá en las manos de una persona maliciosa. Un bodhisattva que es bien guiado por el maestro espiritual no abandonará el sendero Mahayana. Un bodhisattva que es bien guiado por el maestro espiritual irá más allá del nivel de una persona ordinaria. La Madre del Victorioso de Sabiduría Perfecta dice: un bodhisattva Mahasattva que está bien guiado por un maestro espiritual logrará rápidamente la iluminación completa e insuperable. Este es el capítulo que trata del maestro espiritual, del precioso ornamento de la liberación, la gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas.